Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque a través de la palabra del Señor, Él nos enseña a cada día más. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que escuchan esta enseñanza a través de esta transmisión. Deseamos que pues la palabra de Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Vamos a leer la Escritura, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. A su servidor se le ha encomendado dar una enseñanza con el siguiente tema: Dios reprueba la idolatría. Y a través de la Escritura vamos a ver esta gran verdad, que Dios reprueba la idolatría. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, vamos a dar lectura con ayuda del Señor. Libro de Éxodo, capítulo número 20, en sus versículos 1 al 5, con la ayuda del Señor Jesucristo, y nos dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Vamos a elevar al Señor una oración. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento te estamos suplicando, buen Dios, tengas a bien ayudarnos, Padre. Hemos dado lectura a tu bendita y santa palabra. Ayúdanos para atenderla, para escucharla, para comprenderla, Señor del cielo. Permite, Padre, que todas las personas que han de escuchar esta enseñanza, Dios mío, sea de mucha bendición para sus vidas, para sus corazones, especialmente aquellos que todavía, Padre, están siendo esclavizados e encadenados por la idolatría. Para esto está mi vida, Dios. Te pido que me des de tu ayuda, me des la dirección, la guía de tu Espíritu Santo, y Padre, sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. Te damos muchas gracias y todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pueden ocupar su lugar con la ayuda de nuestro Dios. Lamentablemente, nuestro país pues es reconocido a nivel mundial como un país idólatra. En la mayor parte del mundo, también la idolatría pues ha hecho acto de presencia. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos hace ver y entender que Dios reprueba la idolatría. Cuando hablamos de reprobar, se refiere a desaprobar enérgicamente una cosa. Reprobar es dar por malo. Reprobar es reprochar. También reprobar quiere decir condenar. La idolatría es la práctica religiosa en la que se le rinde culto a un ídolo o a una imagen. El ídolo toma el lugar de Dios y se le rinde culto como si fuera Dios. Pero aquí nos dice la palabra del Señor, escribiendo Moisés al pueblo de Israel, sobre
lo que Dios reprueba especialmente en su pueblo, y esto es la idolatría. A este capítulo número 20 de Éxodo, pues lo conocemos como los 10 mandamientos. En su inicio se escriben los 10 mandamientos. Y nos dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y entonces, inmediatamente nuestro Dios empieza a reprobar la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios tajantemente, enérgicamente aquí nos dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando Él habla de dioses ajenos? No te harás imagen. Una imagen, la gente puede convertirla en un dios. Ni ninguna semejanza de otra cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que no importa dónde las personas encuentren al ídolo o a la imagen. Pudiera ser que alguien dijera: es que esto lo vi en el cielo. Pues Dios dice: ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Reprueba nuestro Dios la idolatría. Y nos dice el Señor: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La práctica de las personas que no conocen a Dios, que no conocen su palabra, es lo que ellos realizan. Se inclinan y honran a las imágenes y a sus ídolos. Pero aquí el Señor nos dice que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen. Podemos también hablar de la casa de Dios. Aún nosotros pasando enfrente de la casa de Dios, pues tampoco debemos ni afuera ni adentro adorar a la casa de Dios. Adoramos al que está adentro de la casa de Dios, pero no adoramos la casa de Dios. Aquí nos dice el Señor en su palabra por qué Él reprueba la idolatría. Porque yo soy Jehová tu Dios. Es decir, ¿por qué nosotros no adoramos ídolos, no adoramos imágenes? Porque solamente tenemos un solo Dios. Y aquí Él nos está diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Sabemos que el nombre de Jehová significa Dios redentor o Dios redime. Y a través de la Biblia nosotros aprendimos, hemos encontrado en ella que el Dios que nos redimió, que nos salvó, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a adorar, a exaltar y a inclinarnos única y exclusivamente ante nuestro Dios. Por eso Dios reprueba la idolatría. Vamos a ver a través de las Escrituras lo que nos dice, hermanos, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo número 10. Vamos a dar lectura al versículo número 7 con la ayuda del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7, dice así la palabra del Señor:
ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Dios reprueba la idolatría. El apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, les está recordando, hermanos, un acontecimiento muy triste que se llevó a cabo precisamente en el pueblo de Israel. El apóstol le dice a la iglesia: ni seáis honradores de ídolos. Y habla del pueblo hebreo, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. El apóstol San Pablo, lógicamente, él no estuvo presente en aquellos entonces, cuando se llevó a cabo, pues, esta ceremonia reprobada por nuestro Dios. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Él le recuerda a la iglesia y ahora a nosotros que no seamos honradores de ídolos. Habla del pueblo judío. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando dice el apóstol que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a jugar. Pues este registro, hermanos, lo encontramos precisamente escrito en el segundo libro de la Biblia. Vamos a recordar allí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 32, vamos a dar lectura a sus versículos 1 al 8, con la ayuda del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 8, y nos dice así la palabra del Señor: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Nos dice el versículo 35: y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Dios reprueba la idolatría. Cuando el apóstol San Pablo menciona a la iglesia en Corinto sobre esta actitud que tuvo el pueblo hebreo, que, como ya vimos, Dios reprobó enérgicamente esta acción. Aquí ahora Moisés está relatando, escribiendo sobre ese momento muy triste. Las personas están acostumbradas o
sienten las personas la necesidad de ver a algo o a alguien para pedirle, para tenerlo como su Dios. No solamente idolatría, son imágenes, ídolos. La gente puede hacer de su ídolo una piedra, un pedazo de madera, incluso a las personas. Por ejemplo, en Inglaterra, muchos ingleses y muchas personas de otras partes del mundo tienen a la fallecida princesa Diana de Gales como un dios y ellos le rezan a ella. Muchos habitantes de Argentina, especialmente los amadores del fútbol, tienen a Maradona como su Dios. Y hay muchas personas en todo el mundo, tanto vivas como muertas, a quienes las personas consideran un Dios. Aquí en el pueblo de Israel estamos encontrando que ellos hicieron un becerro de oro. Lo más triste fue cuando ellos cambiaron a Dios por un becerro de oro. Dice la palabra del Señor que Moisés, por orden de Dios, se había ausentado del pueblo 40 días. El pueblo se desesperó. Y entonces le dijeron a su hermano, a Aarón, a quien Moisés había dejado como encargado del pueblo de Israel. Ellos fueron con él y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos desde un principio se habían dado cuenta que a Dios no podían verlo. Ellos habían visto muchos milagros. Ellos contemplaron cómo Dios con mano fuerte y poderosa los libertó de Egipto, pero nunca vieron a Dios. ¿Cómo era posible que ahora ellos querían ver a un Dios? Y entonces dice la palabra del Señor que a Aarón pues le pidió al pueblo que se quitaran todos los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. El pueblo obedeció. Dice la Escritura que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El enemigo de nuestras almas, Satanás, se encarga de cegar a la gente. Aquí no estamos hablando de personas ignorantes. Estamos hablando de un pueblo que, como ya se dijo, habían conocido al Dios verdadero. Pero ahora el enemigo de nuestras almas los había cegado. Y cuando el becerro de oro ya estaba formado, triste la expresión de ellos: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice la palabra del Señor que pregonaron y dijeron: mañana será fiesta a Jehová. Cuando la gente está cegada, piensan y creen que una imagen, que un ídolo o cualquier otra cosa a quienes ellos le tienen fe, las personas creen que es Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no era Dios. Para empezar, nadie puede formar a Dios. Ellos formaron, según a su criterio, a un Dios. Para continuar,
nos damos cuenta que habían formado un becerro de oro. Dice la Escritura que al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron pacíficos. Y ahí viene lo que dijo San Pablo a la iglesia en Corinto. Y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Claro que Dios desde el cielo estaba observando y estaba reprobando este acto que el pueblo estaba haciendo. Y entonces le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé. Enérgicamente el Señor reprobó ese acto de idolatría. ¿Cuál fue el resultado? Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Esos resultados trae la idolatría. Cuando la gente le da la espalda a Dios. Por eso estamos considerando que Dios reprueba la idolatría. Ya escuchamos que reprobar, entre algunos de sus significados, quiere decir condenar. Dios condena la idolatría. Pero veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 11. Vamos a dar lectura a sus versículos 4 al 11. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, versículos 4 al 11, y nos dice así la palabra del Señor. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Dios reprueba la idolatría. Hermanos, ahora se trata tristemente de la situación de un gran personaje que dejó plasmada su huella en la palabra del Señor. Privilegios muy elevados, el rey Salomón. Después del Señor Jesucristo, el hombre más sabio. Un hombre que experimentó tanto la gloria de Dios como la gloria terrenal. La Escritura nos dice que su sabiduría llegó a muchos rincones de la tierra. Los reyes hacían largos viajes
desde sus naciones, solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. Dios le dio mucha inteligencia, compuso muchos proverbios, escribió el libro del Eclesiastés, el libro del Cantar de los Cantares. Si hay alguien en la Biblia que supo lo que es el lujo, la elegancia, lo más fino, lo más delicado, fue precisamente el rey Salomón. Desafortunadamente perdió la línea que él llevaba. Se enamoró de muchas mujeres y empezó mal, porque la primera esposa que Salomón tuvo era una mujer extranjera, una princesa egipcia, de lo cual Dios desde tiempo muy atrás ya les había dicho al pueblo que no deberían emparentar, casarse con personas extranjeras. La palabra del Señor nos dice que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y menciona la Biblia, Salomón adoró a Astarot, a otro ídolo llamado Milcom, a otro demonio llamado Quemos, a otro más llamado Moloch, y quién sabe cuántos dioses más. Él se encorvó, él adoró. Nos dice la palabra del Señor que Salomón les edificó altares, les construyó templos. Un grande privilegio que tuvo Salomón fue el haber sido el primer hombre en la tierra que le construyó un templo a Dios. Pero ahora le estaba construyendo muchos templos a los dioses, a los demonios. Nos dice la palabra del Señor que así hizo Salomón para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y como Dios reprueba la idolatría, la Escritura nos dice: enojóse Jehová contra Salomón, porque su corazón se había desviado del Dios verdadero. Es decir, que cuando una persona es idólatra, su corazón no es para Dios. Las personas que adoran ídolos, que adoran imágenes, tienen su corazón desviado y no es su corazón rectamente para Dios. ¿Cuál fue el resultado? Fatal. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Ustedes conocen, hermanos, la historia. Cuando el rey Salomón muere, toma su lugar su hijo Roboam, pero esta profecía Dios la cumple en su hijo Roboam. Y a partir de ese momento nuestro Dios rompió el reino de Israel. Fue la primera vez que el reino de Israel quedó dividido en dos partes. Y a raíz de esa ruptura nos damos cuenta que vinieron grandes tragedias,
grandes calamidades, consecuencias fatales para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios reprueba la idolatría. Veamos lo que nos dice, hermanos, la bendita palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 115. Vamos a dar lectura a sus versículos 4 al 11. ¿Por qué Dios reprueba la idolatría? Salmo 115, versículos 4 al 11. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Dios reprueba la idolatría. Aquí el salmista escribe sobre la vanidad de los ídolos. Podemos ver, hermanos, cómo las gentes que son adoradoras de ídolos, pues a sus ídolos los tienen, pues muy bien vestidos, porque es vanidad. Vemos a las disque vírgenes que el mundo adora con vestidos largos, algunas de ellas ataviadas con muchas joyas, no porque ellas se las pongan, sino que la gente que les tiene fe, ellos hacen esto. Dije que no porque ellas se las pongan, porque no pueden. ¿Por qué no pueden? La Escritura nos dice, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y nos menciona el salmista, ¿por qué? Tienen boca, mas no hablarán. Los ídolos no hablan. Tienen ojos, mas no verán. Las personas ven a los ídolos, pero los ídolos no pueden ver a las personas. Orejas tienen, mas no oirán. Cuando las personas les rezan, les piden a sus ídolos, pues sus ídolos, aunque tienen orejas, pero no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Ellos pueden tocar a las imágenes, pero los ídolos no pueden tocar a las personas. Tienen pies, mas no andarán. Las personas tienen la necesidad de mover a sus ídolos, de cargarlos, de trasladarlos de un lado a otro, porque ellos no tienen vida. No hablarán con su garganta. Ellos les hablan a las imágenes, pero los ídolos y las imágenes no tienen el poder para hablar. Y aquí nos dice la palabra del Señor, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Es decir, los ídolos no tienen ningún poder porque están muertos. Los que los hacen también están muertos espiritualmente. Y los que confían en los ídolos también están muertos espiritualmente. Por eso la palabra de Dios nos recuerda a nosotros y nos aconseja, primeramente al pueblo de Israel: oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. El pueblo de Israel
tuvo esta experiencia, ya lo escuchamos. También a la casa de los descendientes de Aarón, confíen en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Pero qué agradable, hermanos, es saber que también nosotros estamos incluidos en todo esto, porque nos dice la Escritura: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Es decir, no somos del pueblo de Israel, no somos descendientes de Aarón, pero tememos a Jesucristo nuestro Salvador, y Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Por eso nos damos cuenta a través de la Escritura que Dios reprueba la idolatría. Veamos lo que nos dice, hermanos, la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 4, capítulo 44. Libro del profeta Isaías, capítulo 44, en sus versículos 8 al 18. Nos dice así la palabra del Señor: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, labrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Cortaráse cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará. Plantará pino que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte de leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá: oh, heme calentado, he visto el fuego. Y torna su sobrante en un dios, en su escultura. Humíllase delante de ella, adórala y ruégale diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dios reprueba la idolatría. Hermanos, continuando con el pueblo de Israel, ahora es el profeta Isaías quien describe la vanidad de la idolatría, y paso por paso nos hace ver, nos hace entender cómo las personas pueden formar un ídolo. El profeta
hablando nuestro Dios, dice claramente: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Por qué Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Pues hay que recordar, hermanos, ellos cayeron muchas veces en la idolatría. Por eso les dijo: pues no conozco ninguno, no hay otro Dios sino yo, no hay fuerte. Y entonces paso por paso menciona cómo realizan los formadores de imágenes a un Dios. Cuando decimos a un Dios, pues la misma Biblia lo describe con una D minúscula. Por eso dice un Dios. Y el Señor allí pregunta: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundó una estatua que para nada es de provecho? Nos dice el Señor en su palabra que los formadores de imágenes, ellos mismos, para su confusión, son testigos, porque ni ven ni entienden. Y también nos dice el Señor que esas estatuas que ellos forman, para nada es de provecho. Entonces, aquí nuestro Dios reprueba tajantemente la idolatría. Nos dice aquí la palabra del Señor como el herrero, porque hay imágenes, hay ídolos de fierro. También nos habla de los artífices, los escultores. Hay imágenes de barro, las hay de piedra, las hay de yeso, las hay de cemento, de oro, de plata, de madera, de cartón, de cobre. Hermanos, la lista es grande. Dice que el herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas y con los martillos trabajará con la fuerza de su brazo para formar un Dios. Ahora habla del carpintero. Dice que el carpintero corta la madera, tiende la regla y empieza a cepillarla, a labrar la madera, le da figura con el compás, la hace en forma de un varón, a semejanza de hombre hermoso para estar en casa. Entonces aquí vemos la vanidad de la idolatría. Nos dice el profeta Isaías que parte de ese leño quemará en el fuego, porque tiene hambre el carpintero y va a aderezar su alimento. Y parte de ese leño que él cortó en el bosque, de allí formará un Dios. Nos dice aquí que entonces, ya después de haberlo formado, lo adorará, fabricará un ídolo y se arrodillará delante de él. Lo que le sobró, pues dice que lo que le sobra, ese sobrante lo torna en un Dios, en su escultura, se va a humillar delante de esa imagen, la adorará, le rogará y le dirá a su imagen: líbrame, que mi Dios eres tú. Pero ¿qué dice Dios de esta gente? No supieron, ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Quién se ha encargado de cegar a las gentes, de entenebrecer los entendimientos de la gente? La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas. Por eso en este tiempo, cuando a las personas se les aborda este tema de la idolatría, la gente, incluso hasta con su propia vida, ellos defienden a sus dioses. Lamentablemente, en estos días, nuestro país pues va a acaparar las miradas del mundo, porque se va
a hacer la adoración más grande en todo el año a un ídolo en nuestra nación. ¿Por qué la gente no deja la idolatría? El Señor dice, no saben, no entienden, no ven y su corazón no entiende. De allí, hermanos, nuestra necesidad de que nosotros pues sigamos hablando de la palabra de Dios a las personas, sigamos nosotros intercediendo en oración ante el Señor, porque solamente nuestro Dios puede quitar la idolatría del corazón de las personas. El pueblo de Israel tristemente cayó en este error, pero el enemigo de nuestras almas los fue hundiendo más, a tal grado de que la idolatría la metieron en la casa de Dios. Veamos, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 8. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 8, versículos 6 al 12. Versículos 6 al 12, dice la palabra del Señor. Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y llevóme a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Dios reprueba la idolatría. Hermanos, el pueblo de Israel fue hundido en la idolatría. Si había algo que siempre Dios amó, ama y que siempre va a amar, entre muchas cosas, es su casa. Porque la misma palabra lo dice, su casa. O sea, no es casa nuestra, no era casa del pueblo hebreo, casa de Dios. En un tiempo, si hubo algo que los judíos celaban mucho, pero mucho, religiosamente hablando, era el templo de Dios. Pero ahora habían perdido la visión espiritual totalmente. Y el Señor le dijo al profeta Isaías que fuera al santuario, el lugar más especial donde habitaba el Señor. Y le dijo al profeta, alza tus ojos. El profeta dice que alzó sus ojos hacia el aquilón y dice que junto a la puerta del altar, ahí estaba la imagen del celo en la entrada. Y entonces el Señor lo lleva hasta allá y le preguntó, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. Y fíjense para qué. Para alejarme de mi santuario.
Sabemos que Dios no puede compartir su gloria con nadie. Por eso desde un principio leímos cuando el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios celoso. Él no comparte su gloria. Ahora Dios dice: quieren alejarme, quieren que yo me vaya de mi santuario. Es mi santuario, es mi casa. Vuélvete aún, le dijo, y verás abominaciones mayores. Dice el profeta que lo llevó el Señor a la entrada del atrio y miró, y dice que en la pared observó un agujero y le dijo: cava, haz un hueco en la pared. Dice que cuando él cavó ese hueco en la pared, había una puerta y le dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Hermanos, dice la Escritura que habían pintado imágenes de todas serpientes. Desde el Antiguo Testamento, la serpiente es tipo de Satanás. En la Biblia se le llama la serpiente antigua. Pues dice el profeta que eran imágenes de todas. ¿Cuántas serían? De todas serpientes. Y no era todo. Habían dibujado animales de abominación. Hay animales limpios, hay animales bonitos, pero hay animales de abominación. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Hermanos, esto provocó la ira de Dios. Y no era todo. Ya se habían levantado 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Qué hacían? Ellos eran los sacerdotes de esos demonios, de esos ídolos. Siempre en el pueblo de Israel, la gente más respetable, la gente más honrada, la gente más venerable, eran los ancianos. Pero ahora se habían corrompido. Aquí el Señor les dice claramente que ellos pensaban: no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. El enemigo de nuestras almas les había metido pensamientos, ideas mentirosas. Habían llegado a pensar que Dios ya no estaba en la tierra. Y entonces, como tenían esa idea errónea, Dios ya no está en la tierra, pues entonces vamos a meter nuevos dioses a la casa de Dios. Pero no es todo. Estamos en Ezequiel capítulo 8, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor: díjome después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tammuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y díjome: ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme. He aquí que ponen hedor a mis narices, pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios reprueba la idolatría.
Se dan cuenta, hermanos, que esto va en aumento. Dios le va diciendo al profeta, verás abominaciones mayores. ¿Dónde empezó todo? En el becerro de oro. Ahora le dice el Señor al profeta que observara a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿Cuántas veces Dios había entrado por esa puerta? ¿Qué pasaba allí? Habían muchas mujeres llorándole a un ídolo llamado Tammuz. Pero le dijo, verás abominaciones mayores. Dice que lo metió, fíjense, ya no en la puerta, lo metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, entre la entrada del templo y el altar, un lugar muy sagrado, que había allí 25 hombres dándole la espalda al templo de Dios y con sus rostros al oriente, encorvados al nacimiento del sol. Es decir, esos 25 hombres estaban adorando, estaban inclinando, estaban honrando al sol. Los judíos tenían la costumbre, o tienen la costumbre, de que siempre sus oraciones eran dirigidas hacia Jerusalén y más hacia el templo. Pero ahora le estaban dando la espalda al templo y estaban adorando al sol. Todo esto Dios lo reprobó. Y dijo el Señor que lo habían irritado. Yo también haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Van a gritar a mis oídos con gran voz, pero no los oiré. Triste la situación, hermanos, del pueblo de Israel, cuando estos se convirtieron en un pueblo idólatra. ¿Qué nos dice San Pablo ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento? Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Vamos a dar lectura con ayuda de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículos 14 y por separado 19 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quería que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí San Pablo escribe sobre exhortaciones contra la idolatría. Y así en resumen, dice la palabra del Señor que lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Es decir, usted que nos está escuchando, detrás de un ídolo hay un demonio trabajando. Y por eso ha cegado a mucha gente. Hay una conclusión, un breve versículo de la Biblia, y con esto vamos a concluir. Lo escribió el apóstol San Juan en la primera carta universal, primera carta de San Juan, capítulo 5, el versículo 21. Vamos a leer primera de San Juan 5, 21, y dice así la escritura: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra que Él reprueba la idolatría. Gracias a Dios que usted, amado hermano en Cristo, ya no es idólatra. Ya conoce usted al Dios vivo y verdadero. Pero usted que nos escucha a través de esta transmisión,
Usted todavía es adorador de imágenes, es adorador de ídolos. Deseamos de todo corazón que la palabra de Dios quede grabada dentro de usted. Vamos a concluir esta enseñanza con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Hemos visto a través de ella que tú repruebas la idolatría. Gracias por habernos librado de la idolatría. Ayúdanos a guardarnos de los ídolos. Pero ahora te pedimos por las personas. Hay millones de personas que todavía, Padre, están cegadas, están sordas espiritualmente. Sus corazones no entienden, Padre. Libértalas de la idolatría. Nuestro país, Padre, bendice a nuestro México. Mira cuánta idolatría siempre, pero especialmente en estos días, Señor. Ten misericordia, envía tu Espíritu Santo y abre los entendimientos de las personas. Muchas gracias por esta palabra divina. Permite que quede grabada en nuestro corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, Dios sea con todos ustedes.